En 1987, comprar una casa suponía un esfuerzo de 3 veces tu sueldo bruto anual. Hoy en día, apenas 40 años después, comprar una casa ya supone 7,6 veces tu salario bruto anual. Pero es que además, si nos vamos a ciudades como Madrid o Barcelona, la tasa de esfuerzo en relación al sueldo bruto anual se dispara hasta los 10 años de sueldo. Esta subida del precio de la vivienda respecto al sueldo bruto anual está haciendo que muchos jóvenes vean muy lejos cumplir lo que es el sueño español, que como bien sabes no es otro que tener un piso en propiedad. Así que como el tema de ser propietario y poder acceder a una vivienda y no estar toda la vida tirando el dinero de alquiler es algo que es muy relevante en la sociedad, he querido hacer este vídeo para analizar qué está pasando con el precio de la vivienda, si realmente se ha encarecido tanto en estos últimos años y sobre todo cuándo tiene sentido de verdad hipotecarse de por vida para comprar una casa y cuándo y en qué situaciones en cambio es preferible estar temporalmente de alquiler y hacer otro tipo de cosas con tu dinero. Porque, spoiler, yo tengo más de 1 millón de euros en patrimonio y ningún tipo de deuda y ingresos bastante altos para lo que son las casas que me querría comprar y sin embargo sigo de alquiler. Y en este vídeo te voy a explicar por qué. Y es que a la hora de si compramos una vivienda o no, hay un montón de factores que entran en juego y que no se suelen tener en cuenta. Lo primero que quiero que te quede muy claro es que todos aquellos que dicen que cuando estás alquilando estás tirando el dinero no tienen razón. Pero es que además, cuando estás de propietario y estás pagando una hipoteca, también estás tirando una gran parte del dinero que pagas mes a mes. Vamos a ver al detalle esto porque sé que es un punto bastante controversial. A la hora de afirmar que cuando uno está de alquiler está tirando el dinero, casi toda la sociedad está de acuerdo. Y es que al fin y al cabo, como vas pagando mes a mes y cuando te cambias de piso o no renuevas el contrato de alquiler no te llevas nada de propiedad, pues todo el mundo dice que cuando estás alquilando estás haciendo rico al casero y tú estás tirando tu dinero a la basura. Pero ocurre que cuando compras una vivienda es una situación muy similar a la que acabas de ver. Y es que la mayoría de la gente cuando se endeuda y coge una hipoteca cree que todo ese dinero va a amortizar deuda y que desde el día 1 que te metes a comprar una vivienda ya estás rebajando tu deuda, ¿verdad? Pues bien, esto con los tipos de interés actuales y con los tipos de interés históricos no es así. Quiero que veas este cuadro de amortización conmigo. Y es que esto es algo que cuando la gente compra casas no lo hace, no simula el cuadro de amortización que le va a quedar a futuro. Con los tipos de interés actuales, con un 3,5%, tardarías 10 años en estar repagando el préstamo para que el dinero que pagas mes a mes sea en mayor proporción a amortizar la deuda, es decir, a reducir tu deuda y a ser propietario de tu vivienda, que a los intereses derivados del pago de esa deuda. Pero es que además de este pago que tienes que hacer al banco mes a mes y que ya te estoy diciendo que la mitad va solamente a pagar intereses y no a reducir deuda durante los 10 primeros años, hay otra serie de gastos que también estás tirando a la basura. Estos gastos son el pago de impuestos como el IBI, el seguro de la vivienda, los impuestos de basuras, la cuota de propietarios y por supuesto todas las reparaciones y mantenimientos que tienes que hacer a la casa en la que tú vives y que cuando vives de alquiler tú no te encargas. Este tipo de costes son muy importantes tenerlos en cuenta. Simplemente el gasto de mantenimiento suele ser anualmente, si lo prorrateas entre las pequeñas reformas que tendrás que hacer y la rotura de electrodomésticos, de un 1% del valor de la casa cada año. Si a todo esto le sumas los impuestos y los gastos de comunidad y las derramas que pueden ir surgiendo, se suman un montón de gastos que tienes que sumar al propio pago de la hipoteca. Por eso no es tan sencillo nunca simplemente comparar la cuota de alquiler con la cuota de la hipoteca, porque el alquiler es lo máximo que vas a pagar y la cuota de la hipoteca es lo mínimo que vas a pagar. En la comunidad financiera inglesa se conocen a este tipo de gastos como los phantom cost o gastos fantasmas. Son gastos que muy poca gente tiene en cuenta a la hora de decidir si compra una vivienda o no, y que a largo plazo esta diferencia de 100, 200, 300 o incluso 400 euros al mes que supone extra, pues si cogieses ese dinero y lo invirtieses correctamente, supondrían a largo plazo muchísima diferencia. Pero es que además, lo que a mí me llama mucho la atención es que la gente cuando compara entre si comprar o invertir se olvida de algo que es absolutamente importante y que a mí como asesor financiero me sangra los ojos. Y es que comparan el pago de la cuota hipotecaria con el pago del alquiler y no tienen en cuenta el coste de oportunidad de todo el dinero que se paga de entrada más
de gastos de impuestos, notaría, gestoría, etcétera, etcétera. Para acceder a una hipoteca, como mínimo debes dar ese 20% de entrada más otro 10% en gastos. Veamos aquí qué pasaría si, por ejemplo, en un piso de 200.000 euros invertimos ese 30%, que es el 20% de entrada, más el 10% de gastos. Pues bien, esos 60.000 euros invertidos al cabo de 30 años, que sería lo mismo que una persona tarda en pagar la hipoteca, haría que acumulases más de 650.000 euros a un 8% de interés compuesto, que es menos aún de lo que ha dado el SP500 de rentabilidad histórica desde 1900 en los últimos 130 años. Con estos 650.000 euros tendrías de sobra para pagarte esa casa que has estado pagando año a año con la hipoteca y evidentemente mientras también hubieras ido pagando el alquiler. Y sí, sé que hay mucha gente que me dicen que el alquiler te lo van a subir al mismo ritmo que la inflación y es totalmente cierto, pero también te va a subir al mismo ritmo que la inflación los gastos de impuestos, los gastos de comunidad de propietarios y otro montón de cosas. Y además lo normal es que tu sueldo crezca como mínimo igual de lo que lo hace la inflación, con lo que por esa parte se compensa. No obstante, con esto no quiero decir en ningún caso que nunca haya que comprar una vivienda, porque de hecho tener una vivienda en propiedad es fundamental para llegar a la edad de jubilación y estar tranquilo y saber que durante los años en los que no seas tan productivo no tendrás el coste de vivienda y el alquiler a tu cargo. Por eso lo que quiero decir es que lo que hay que hacer es echar los números bien y ver cuándo sí y cuándo no compensa comprar. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Antes de decirte en qué situaciones creo que merece la pena comprar, que son bastantes y tienen mucho sentido, te empezaré diciendo las situaciones en las que merece la pena alquilar. Y entre estas situaciones me encuentro yo y ahora te explico por qué. La primera pregunta que uno se debe hacer antes de comprar una vivienda para vivir en ella es la de cuánto tiempo planeas estar viviendo en ella. Esto es fundamental y es lo que se conoce como un no-go. Si me dices que vas a estar menos de 10 años viviendo en la casa que vas a comprar, no suele casi nunca compensar comprar una vivienda. Déjame explicarte por qué. En primer lugar, recuerda que cuando compras tienes un 10% de gastos asociados a esa compra entre impuestos, notaría, gestoría, mudanzas, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que cuando compras una vivienda, tú ya estás perdiendo ese 10%. Es decir, si vale 200.000 euros, ya tienes una pérdida de 20.000 euros. Para poder venderla con ganancias, necesitarías que como mínimo se revalorice un 20%. ¿Por qué? Porque si tú tienes ya una casa que vale 200.000 euros y has perdido 20.000 euros, digamos que tu patrimonio neto ahí serían 180.000 euros. Necesitarías que suba mínimo ese 20% y aún así irías muy justo porque incluso a la hora de vender esa casa para luego comprar otra, volverías a tener unos gastos de casi el 10% a la hora de vender y otro 10% a la hora de comprar. Es decir, estarías perdiendo prácticamente un 30% del valor de las viviendas en las distintas operaciones. Pero es que, además, ten en cuenta que durante los 10 primeros años apenas amortizas deuda. Por eso, aunque se revalorice, tu deuda no ha bajado prácticamente de la deuda inicial. Porque cuando más deuda se amortiza del valor que debes al banco es en los últimos 15 o 20 años de hipoteca, cuando ya estás pagando mucha más amortización que intereses. Por tanto, te puedes encontrar con la circunstancia de que tu casa se haya revalorizado apenas un 15 o 20%, que solo sirva para cubrir los costes que has tenido y luego cuando quieras comprar otra tengas que volver a subir esos costes y encima hayas amortizado muy poquita deuda y hayas estado pagando por el camino seguros, impuestos, cuota de propietarios y te hubiese salido muchísimo más barato, casi seguro, simplemente alquilar esos 10 años y luego ya sí haberte comprado la casa de tus sueños donde podías estar mucho más tiempo. Es que, según Don Piso, tenemos aquí un estudio que nos dice que los españoles pasan de media 13,4 años en su vivienda antes de cambiar. Esto es interesante porque si tenemos en cuenta que una media de 13,4 años está compuesta pues de los jubilados que más o menos pasan de los 60 a los 90 en la misma vivienda, porque los jubilados no se suelen cambiar de vivienda, a los jóvenes que se están cambiando cada 2x3, lo que nos dice es que cuando uno es joven, pues básicamente pasa muy pocos años de media en la primera o la segunda vivienda en la que está. Y en esta situación creo yo, y este es el segundo factor, que habría que premiar la flexibilidad. Cuando uno empieza su carrera laboral, lo que tiene que estar dispuesto es a moverse y a irse a la ciudad o al país donde mejor futuro profesional y personal puede tener. Y si se ata a un piso y a una hipoteca, quizá va a tener demasiado lastre y demasiado ancla a esa ciudad y va a dejar pasar oportunidades por ser propietario de un piso que le maximizarían su patrimonio a largo plazo, sin duda. Y por último, el tercer razonamiento que hay que hacer a la hora de comprar o no una vivienda, en mi opinión, es plantearse si uno también se siente cómodo invirtiendo el dinero que tendría que dar de
de entrada y de gastos. Si la respuesta es que sí, en el 99% de los casos sale mucho mejor siempre estar al 100% invertido en fondos indexados como el S&P 500 o el MSCI World que comprar vivienda. Y como te decía, esto no quiere decir que a largo plazo no lo hagas. Lo que quiere decir es que especialmente en los primeros años de tu carrera, donde necesitas flexibilidad y maximizar el número de ganancias en tu salario, puede ser mucho más interesante tener tu dinero en un activo líquido que puedes mover de país sin ningún problema y que no tributa hasta que lo vendes, que no una vivienda. Personalmente, yo ahora estoy de alquiler. Piensa que en 2018 me mudé a Andorra y desde que me mudé hace 6 o 7 años me he cambiado 3 veces de piso. Tampoco sé dónde voy a estar en 5 años, si aquí, si en Estados Unidos, si en España o aquí, pero en otra zona o en otro barrio. Y por tanto, hasta que no tenga claro dónde me quiero asentar de verdad y qué casa necesito el día de mañana, pues no me compraré una vivienda en propiedad. Aunque me la pueda permitir, porque ese dinero que no he invertido en la entrada y los gastos, lo tengo invertido en el mercado de acciones y está creciendo incluso a muchísimo más ritmo de lo que crecían los precios de la vivienda. Para que os hagáis una idea, la media histórica de la evolución del precio de la vivienda es de un 3,5% anual y la del mercado de acciones es entre un 8 y un 10%. Es decir, prácticamente 3 veces más rentabilidad en las acciones que en la vivienda. Y el que crea que es más seguro que vaya a seguir evolucionando el precio de la vivienda que el de las acciones es que no entiende cómo funciona la economía. Porque el precio de la vivienda solo sube si los salarios suben y los salarios solo suben si las empresas van bien. Y si las empresas van bien, las acciones irán aún mejor. Ahora bien, de nuevo, hay situaciones en las que sí que tiene todo el sentido emocional y financiero comprar una vivienda. Para mí son las siguientes. En primer lugar, si planeas estar más de 20 años en esa casa, suele tener sentido casi siempre comprar, incluso independientemente de que el momento del mercado sea un mercado caro o un mercado barato. Si vas a estar más de 20 años y puedes conseguir una hipoteca a tipo fijo, a tipos razonables, lo normal es que te acabe compensando comprar esa vivienda. Pero ojo, tienes que estar muy convencido de que vas a estar al menos 20 años en esa casa. Esto es porque en estos 20 años se diluye muchísimo el coste de los intereses, se diluye muchísimo el coste de la entrada y se diluye muchísimo pues todos los gastos aparejados a la compraventa de una vivienda. El segundo caso posible es si puedes comprar esa casa cómodamente, es decir, si tienes más del 20-25% para dar la entrada, si tienes para dar los costes de compraventa sin ningún problema y aún así te sobra dinero para seguir invirtiendo, porque no se trata de tener todo tu patrimonio en una vivienda, porque eso es un activo que no es productivo y que incluso aunque se revalorice, a ti no te va a mejorar tu vida en nada. El siguiente caso donde puede tener sentido comprar una vivienda es en gente con muy malos hábitos financieros. Es decir, si tú no eres capaz de ahorrar nada, si te da pánico invertir, lo cual es un error, y no te gusta formarte ni aprender las cosas básicas de las finanzas personales y de las inversiones, pues sí que puede tener sentido comprar una vivienda para al menos generarte esa hucha de ahorro, que lamentablemente, como en España hay tan poquísima cultura financiera, es lo que hacen el 85% de las familias en este país, que llegan a la jubilación solamente con la casa pagada y sin ningún tipo de ahorro financiero, lo cual no está mal porque no tienen el coste de la vivienda cuando se jubilan, pero si hubiesen sabido diversificar y ahorrar un poquito más en activos financieros, podrían acabar teniendo una casa pagada y un buen colchón financiero que les hubiese dado una vida muchísimo más rica para disfrutar. El siguiente factor para determinar si es buena idea o no comprar una casa es que el coste de todo lo relacionado con ser propietario, es decir, la hipoteca, el coste de mantenimiento anual que tienes que prorratear, los impuestos, el seguro de vivienda, absolutamente todo no supere el 30% de los ingresos de tu unidad familiar. Si supera el 30% de tus ingresos de tu unidad familiar, o buscas una casa más barata o vives de alquiler en algo que la cuota hipotecaria sea también inferior al 30%. Porque si no, lo que va a pasar es que realmente no te puedes permitir esa casa y vas a ir muy agobiado para poder hacer frente a todos los pagos de la misma. Ahora bien, si cumples con los parámetros anteriores y tienes un plan de vida en el que sabes que quieres estar en esa zona concreta por los colegios, por los comercios, por los hospitales, por tu pareja durante al menos 20 años y puedes cerrar un tipo de interés atractivo y no te descapitalizas del todo y tu patrimonio sigue diversificado, entonces comprar una casa a largo plazo con un tipo fijo es muy buena idea.
por favor, tened cuidado con los tipos variables y si sois especialmente personas que no sabéis gestionar muy bien los riesgos, ataros siempre al tipo fijo. Porque lo bueno de un tipo fijo es que tus ingresos irán subiendo y la parte de la hipoteca se mantendrá estable y lo único que subirá con la inflación será el tema de los gastos aparejados a la vivienda. Con todos estos datos, lo que te animo es que por favor calcules bien tus números sobre comprar o alquilar. Cuando mires la casa de compra y la compares con la de alquiler, que tengas en cuenta el coste de oportunidad de los gastos de entrada más gastos, que tengas en cuenta el coste de seguros y mantenimiento y hagas una comparación justa y entonces decidas si es una buena opción financiera para ti o no, porque al final comprar una casa es una de las decisiones más importantes en la vida y no habría que tener nunca prisa para tomarla, porque cada año que pasa probablemente ganes un poquito más, seas más maduro, estés más asentado y tengas más claro dónde quieras vivir, porque si fallas en la planificación personal y financiera y te toca vender tu casa antes de tiempo, puedes incluso perder mucho dinero. Siempre se cree que las casas suben indefinidamente de precio, pero la realidad es que incluso en España hay zonas en las que todavía no se han recuperado los máximos de vivienda de 2008. Por último, me gustaría terminar con una reflexión y es que aunque ahora las casas cuesten mucho más dinero que antes en términos de salario bruto, hay un dato curioso y es que el término de esfuerzo relativo no ha subido desde 1987. Esto es así porque mira esta gráfica. Esta es la gráfica de la evolución de los tipos de interés para comprar una vivienda. Cuando una vivienda costaba solamente 3 veces el salario bruto anual, los tipos de interés eran superiores al 10%. Entonces, aunque la casa costaba poquito, el coste de la hipoteca era muy alto. En cambio, ahora que las casas cuestan el doble o el triple, los tipos de interés están al 2, 3 o 4%, lo cual hace el pago de la cuota igual de asequible que cuando costaba mucho menos, pero la financiación era mucho más alta. Con esto lo que te quiero decir es que nunca tengas FOMO, nunca tengas prisa por comprar una vivienda, eches bien tus números y que no te preocupe estar invirtiendo tu dinero en acciones como los que te cuento en este vídeo, fondos indexados, mientras estás ahorrando y esperando a decidir dónde te quieres asentar y cuál es buen momento para ti. Hasta aquí este vídeo, dale like muy fuerte, déjame en los comentarios tus dudas y cuéntame un poquito cómo ves tú el eterno debate entre comprar o alquilar. Es muy curioso porque los amigos míos que más dinero tienen, todos están de alquiler. Y los que tienen viviendas, las tienen alquiladas y ellos en su vivienda principal viven de alquiler. Pero bueno, esta es mi visión y mi perspectiva y tú puede que tengas otra, la respeto y estarías muy bien y harías muy bien en compartirla. Suscríbete y comparte este vídeo con quien le pueda ayudar y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.